En primer lugar, debe resaltarse que este medio de control se encuentra en el artículo 135 del CEPACA. Se encarga de controlar aquellos actos que no tienen fuerza material de ley, sino de acto administrativo que infringen o vulneran directamente la Constitución. Es decir, que entre la Constitución y el acto que se pretende controlar no exista una ley. Para explicar este medio de control, utilizaremos como ejemplo una demanda de nulidad por inconstitucionalidad que se interpuso ante el Consejo de Estado contra una parte del artículo 27 del decreto 1421 de 1993, por medio del cual se expidió el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá por el Gobierno Nacional y por algunos ministerios en virtud de un artículo temporal, el artículo 41 de la Constitución Política de 1991, que confería estas atribuciones al Gobierno Nacional. Los tipos de actos que se encarga de controlar este medio son, en primer lugar, en virtud del artículo 237, numeral segundo de la Constitución Política de 1991, aquellos actos generales que dicta el Gobierno Nacional en armonía con el artículo 115 de la misma Constitución, que se encarga de definir qué se entiende por Gobierno Nacional. En segundo lugar, todos aquellos actos generales que expidan autoridades diferentes al Gobierno Nacional por expresa disposición constitucional. En este caso, el juez competente es el Consejo de Estado, quien actúa como juez residual de control de constitucionalidad de algunas normas. Se declara que es procedente la demanda porque en ese momento había una disposición constitucional que facultaba expresamente al Gobierno Nacional para expedir ese régimen especial, y entre la Constitución y el decreto o el acto que se pretende controlar no hay una ley que medie entre estos dos. Primero, legitimación por activa. Cualquier ciudadano, es decir, persona de mayor de 18 años, que la interponga por sí mismo o mediante un abogado. La legitimación por pasiva, que corresponde a las entidades o a las personas que profirieron el acto que se pretende controlar, en este caso, presidente y los demás ministerios, y que no tiene un término de caducidad. Antes de responder, es importante señalar que según el artículo 136 del CEPACA, el control inmediato de legalidad tiene por objeto las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y desarrollen decretos legislativos durante los estados de excepción. Cuando las profieran autoridades territoriales, deben ser controladas por el tribunal administrativo respectivo. En cambio, si las profieren autoridades del orden nacional, las conocen las salas especiales de decisión del Consejo de Estado, conformadas por 5 magistrados, uno de cada sección. En este medio, el control jurisdiccional es inmediato, automático y posterior, por lo que no es necesario interponer una demanda, ya que la entidad debe enviar el acto dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. De todas maneras, se hace un análisis integral de todo el acto administrativo con las normas constitucionales y legales en las que se funda. Sobre la pregunta, el Consejo de Estado resolvió el control inmediato de legalidad sobre la resolución 1066 de 2020, expedida por el ministro de Hacienda, que tenía como objeto crear el Comité de Seguimiento a los Mecanismos de Dispersión de Recursos del Programa Ingreso Solidario. En este caso, la Sala Especial de Decisión era competente, considerando que esta norma de carácter general fue expedida por una autoridad nacional en uso de la función administrativa del Ministerio, desarrollando el decreto legislativo 518-2020, que creó este programa en el marco de la declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica realizada por el decreto 417 de 2020. Aquí exponemos las principales diferencias entre el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el control inmediato de legalidad. Muchísimas gracias, María Paula, por tu pregunta. En efecto, la nulidad simple, en tanto es un medio de control previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011, procede contra actos administrativos de carácter general. Sobre este particular punto de acto administrativo, queremos citar cuál es la definición que ha tenido el Consejo de Estado sobre este concepto. A propósito, entonces, ha dicho que el acto administrativo es todas aquellas manifestaciones de la voluntad de la administración tendientes a producir efectos jurídicos, ya sea creando,
modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de estos. De tal manera que si el acto administrativo se ve en curso en una causal de nulidad simple que se prevé en el artículo 137, es operante el medio de control. Ahora bien, en cuanto a las causales de procedencia del medio de control, si el acto administrativo es expedido por funcionario que no tiene la competencia o es expedido de forma irregular, desatendiendo, por ejemplo, el derecho de defensa, o este no prevé motivación o previéndola, este se materializa falsa, o hay una desviación de poder, o exista una infracción de las normas en que debería fundarse, es procedente. Entonces, el medio de control de nulidad simple con respecto a este acto administrativo. En el caso en particular, sí es posible aplicar tal medio de control a pesar de que el acto administrativo sea de carácter particular, porque el artículo 137 nos enuncia cuáles son los supuestos de hecho en el cual podríamos aplicar esta tesis. En primer lugar, dice el artículo que cuando la sentencia de nulidad no genere un establecimiento automático del derecho subjetivo, o cuando se trate de recuperar bienes de uso público, o cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten de manera grave el orden público, o cuando la ley lo consagre expresamente. En el caso en particular, el artículo 137 lo está consagrando expresamente, toda vez de que dice que también podrá aplicarse que se declare la nulidad de las circulares, de servicio y de los actos de certificación y registro. A propósito de este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado en la sentencia del 31 de mayo del 2018 ha dicho que estos actos revisten de un interés que desborda el interés subjetivo, por tanto, es aplicable tal medio de control. La nulidad y el restablecimiento del derecho es el medio de control por el cual se busca controlar los actos administrativos de carácter particular y de contenido concreto que generan efectos individualmente considerados. Este medio de control persigue dos pretensiones. Primero, que se anule el acto y segundo, que se restablezca el derecho y o se repare el daño. La Corte Constitucional, en su sentencia C-426 del 2002, indica que este medio de control se caracteriza porque no solo busca garantizar la legalidad en abstracto, sino que también busca el reconocimiento de una situación jurídica particular y la adopción de medidas adecuadas para su pleno restablecimiento o reparación. Es importante resaltar que los legitimados en la causa por activa son aquellas personas que demuestren un interés, es decir, que consideren que se les lesionó un derecho amparado en una norma jurídica y siendo necesaria la intervención de un abogado. A pesar de que por regla general la nulidad y restablecimiento del derecho controla actos de carácter particular, también se puede presentar frente a actos de contenido general siempre y cuando se interponga dentro del término. Para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a un acto de contenido general, el Consejo de Estado ha establecido dos requisitos. El primero es que con la aplicación directa de dicho acto se lesione eventualmente un derecho subjetivo del demandante amparado por el ordenamiento jurídico. El segundo requisito es que dicha acción se presente dentro del término de presentación oportuna. El término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses contados desde la publicación del acto o, si existiese un acto intermedio, desde la notificación de este. El Consejo de Estado también ha determinado de que el acto general debe generar efectos concretos o individuales de forma directa e inmediata, de manera que los perjuicios causados a una persona determinada se deriven directamente de su texto. Las causales de nulidad y restablecimiento del derecho son las mismas de la simple nulidad y por lo tanto procede cuando el acto ha sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, cuando hay falsa motivación, cuando ha sido expedido de forma irregular o con desviación de poder o con infracción en las normas en las que debería fundarse. Un ejemplo es un caso fallado por el Consejo de Estado en el que la antigua Comisión Nacional de Televisión emitió una resolución en el que multaba a un EPM. Sin embargo, el Consejo de Estado encontró que esta facultad sancionatoria ya había caducado y por lo tanto concluyó que el acto era nulo por falta de competencia temporal. Además, ordenó a título de restablecimiento del derecho que se reintegrara lo pagado. Ahora mostraremos las diferencias entre el medio de control de nulidad simple con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Son importantes porque defienden el ordenamiento jurídico y su jerarquía. Además, aseguran el interés público y la armonía entre las normas, garantizando la seguridad jurídica.
Los medios de control son la vía judicial idónea para que los ciudadanos defiendan sus derechos particulares y eviten todas las arbitrariedades de la administración pública. A través de la decisión de casos concretos, el Consejo de Estado puede definir líneas jurisprudenciales que permiten comprender mejor el contenido y el alcance de los medios de control contemplados en la ley. Estos también garantizan el principio democrático y de participación ciudadana como fundamento del Estado Social de Derecho al interponer acciones judiciales cuando se vulnera la Constitución o las leyes. Además, logra que los ciudadanos accedan a la justicia para controlar las normas que los regulan.